Es el momento de recibir a nuestro invitado, del cual ya hemos hablado en el arranque. Me refiero al antropólogo. Entre otras cosas, tiene un máster europeo en Historia y Cultura de la Alimentación, pero es muy conocido además de en su condición de docente, de investigador. Ha publicado libros, es hombre de los medios de comunicación y acaba de publicar a través de Banda Oriental Los sabores de la nación, cocina e identidad en la historia del Uruguay, un espectacular libro que además reúne, no en condición de crítico. Gustavo, buen día, bienvenido. Buenos días, gracias por invitarme. Una cosa que celebro mucho y que no siempre se consigue, pero en tu caso a mí me parece que está logrado con creces, y es juntar el rigor de la investigación académica, científica, y sin embargo transformarlo en un lenguaje y una forma narrativa que es, como la comida debe ser, en el fondo, democrática y para todos, ¿no? Bueno, es que a mí me parece que la producción académica tiene que, o sea, sin perder el rigor, tiene que trascender el ámbito académico. Sí. Incluso por una cuestión de responsabilidad, porque en mi caso, por ejemplo, yo hice el doctorado con una beca de la ANI. Claro. Es decir, yo tengo que devolverle a la gente... A mí la gente me pagó este estudio. Claro, lo que la gente me dio. Entonces, sí. Y bueno, yo trabajo en la Universidad de la República, que también se financia con fondos públicos, entonces tengo que devolver eso. Entonces me parece que es de orden que yo trato de que se entienda. Y además porque me gusta, es una cuestión también... yo me metí en esto de la antropología de la alimentación cuando leí un libro que se llama Cocina, Cuisine y Clase, de Jack Goody, un clásico, un antropólogo inglés fallecido hace unos años ya. Y él en un momento dice... Lo sutil nunca fue una función de la oscuridad. Lo que quiere decir es que seas oscuro, que seas difícil de describir, no quiere decir que seas sutil. Claro. No. Eso era... O sea, el lenguaje barrio. Si está buscando ser sutil, no es por ahí, papá. Claro, no, él estaba criticando a Levi Strauss, que tiene una escritura mucho más compleja. Igual hay que tener cojones para criticar a Levi Strauss, ¿no? Jack Goody, es más conocido Levi Strauss, pero Jack Goody tenía sobradas credenciales para criticarlo a Levi Strauss. Además, Levi Strauss dedicó buena parte de su obra a la alimentación también, ¿no? Claro. O sea que era ahí una lucha que también tiene que ver con las tradiciones académicas, por un lado la británica, por otro lado la francesa, ¿no? Los franceses son más dados a esos juegos. Como que es una guiñada de la que tenemos que formar parte, digamos, esta cosa sí, los franceses prefieren una escritura más compleja, ¿no? Como que eso es... Y los ingleses, los británicos, yo diría los anglosajones, porque también la academia yankee es muy seria, sí. y son muy claros. Pero ahí, mirá que no quiero meterme sí. en arena no movediza, recontra movediza para mí. Uh-huh. Me parece que también para una cosa y para la otra casi inexorablemente contribuye la lengua. Eso es una discusión enorme que lo tiro como hipótesis. Sí. Acabo de decir que es arena movediza. No. La tiro y salgo corriendo porque me hundo. Sí, hay teorías famosas sobre eso, que incluso la lengua te condiciona tu cosmovisión, tu visión del mundo, ¿no? Yo antes... ¿No te gusta tanto esa mirada? Antes capaz que estaba más de acuerdo y después empecé a leer un poco más y es más complejo. Sí. No, ni hablar. Porque siento que si vos manejás un fitito y otro maneja igual cilindrada, otro, andás por la ciudad de manera distinta, es casi como inevitable, ¿no? Sí. Bueno, es el caso de esa barra va un poco más lobista. Del alemán y ¿no? la filosofía, ¿no? Claro. Que te dicen que bueno, que la filosofía en alemán es más profunda porque tienen unas capacidades de escritura, ¿viste? Esas palabras maletas que usan ellos, que meten varias cosas en una sola palabra, facilita el pensamiento. Bueno, cada consonante significa un concepto. Claro. Bueno, pará. Y todo esto para hablar de los sabores de la nación, que ya le cuento a la gente, consta de 4 capítulos que dialogan muy bien entre sí, pero que son bien diferenciados. Sí, podría decir. ¿No es cierto? Sí. No, ¿sabes por qué lo digo? Porque de pronto yo pienso incluso que responden a épocas de la historia de Uruguay distintas, ¿no? Identidad, nación y narrativas culinarias. Después, si andás con ganas, hacemos un repaso de cada capítulo. ¿Te parece? Sí. Pero en todo caso, a modo de presentación para la gente, identidad, nación y narrativas culinarias. Esta sería la parte 1.
La cocina, me salté la parte 2, que es la formulación de la cocina criolla. La cocina uruguaya, propiamente dicha, es la parte 3. Y la cocina nativa de Uruguay, que además luce, me imagino que para las inmensísimas mayorías, como una novedad, ¿no? Todo este asunto. Sí, sí. Una novedad no solo... Mira, hay el factor blanco, como incide. No solo porque no lo sabía, sino porque yo pienso que ni siquiera nos lo habíamos preguntado. Sí, bueno, es que es un movimiento que viene desde arriba, viene propuesto de parte de los cocineros, pero también hay mucha política pública metido en eso, y mucha expresión local de lo global. Es una cosa que podríamos encontrar en muchos países, sobre todo en aquellos países que tienen el sector turístico desarrollado, claro, que la cocina se ha ido singularizando, individualizando, y se han desarrollado lo que técnicamente se llama gastrodiplomacia, que es una forma de promoción del destino del país, la marca país, sí, a través de su gastronomía. Esto en el caso de Tailandia, Vietnam, Perú, México, es muy notorio, ¿no? Claro. Es muy notorio y también, no sé si el término es justo, es como natural, no pueden hacerlo de otra manera, ¿no? Podría decirse... les costó esfuerzo, desarrollo, trabajo, sí, o sea, posicionar a Perú... Que, claro, está bien, o sea, hay una leyenda que dice que Fujimori en algún momento dijo: a Perú en el mundo lo conocen por Sendero Luminoso y por el Machu Picchu. Yo quiero que lo conozcan por el Machu Picchu y por su cocina. Bien. Hicieron un trabajo, o sea, muy importante. Que es un gesto como más reciente. Sí, claro. ¿Sabe por qué? O sea, no quiere decir que la cocina sea reciente. No, está clarísimo. Igual sobre eso... Me gustaría ahora que desarrolles alguna idea. Pero pensé en Perú porque yo era niño y el Reza Pahlavi, el líder de Irán, que quería occidentalizar y que después, bueno, cuando vino la teocracia, lo sacó para afuera, y él estuvo un tiempo exiliado en México. Y recuerdo que yo leí una revista, pero era una revista tipo Nocturno 7 días, que en realidad abordaba el tema porque la mujer de Reza Pahlavi, vos sos ¿de qué año sos vos? 72. Solo suficientemente más joven que yo como para quizás no tener claro. La Reza Pahlavi era muy occidentalizada, muy linda, pero recuerdo... y se vestía aparentemente, marcaba tendencia en moda, ¿no? Sí. Entonces, y Reza Pahlavi, que tenía pinta de actor, ¿no? De un perfecto actor de Hollywood para ser de él, ¿no? Sí. Era como muy apreciado por Occidente, además de la cuestión ideológica, económica y todo lo que se... Pero yo recuerdo un comentario que a mí de niño me llamó mucho la atención, porque dice, se habla de que su salud está delicada o algo así. Y él, la respuesta que daba, estoy un poco recreando, era un niño, la respuesta que él dio era una cosa así como, bueno, se ha dicho eso, pero es inexacto. En realidad he estado un poco mal, fruto de la comida mexicana a la que yo no estoy acostumbrado. Y a mí, por primera vez, se me activó algo de que, comida mexicana, ¿qué tendrá esa comida que le puede hacer mal a ellos, no? Comen diferente. En el fondo una tontería, porque ese tipo estaba en condiciones de comer lo que quisiera de su propio país, si claro, se lo hubiese propuesto. No tenía que comer un chile picante en la esquina necesariamente, quiero decir, ¿no? Entonces pensé que lo de México era como de siempre, el desarrollo de esa comida autóctona y la carta de presentación de una nación. Sí, no, lo que es novedoso es que la cocina... A ver, novedoso. Francia dominó la cocina internacional durante casi 3 siglos, ¿no? Pero sobre todo el siglo XIX domina. Y el siglo XX también. Hasta el final. Que en realidad lo desplaza Ferran Adrià con el Bulli. Con el Bulli, el restaurante que en un momento se convirtió como en la gente lo conoce como cocina molecular, sí, y todo eso, ¿no? Pero bueno, Francia dominó el mundo culinario, las mesas elegantes, las mesas del Estado. Yo hago un estudio ahí para el caso de Uruguay. La cocina francesa en el siglo XIX tenía una importancia enorme en nuestro país, como la tenía en el resto de los países de América Latina y en el resto de los países del mundo. Sí, claro.
Pero nosotros somos parte de ese mundo que repetíamos, no en tu caso seguramente, pero ¡ay, la comida francesa! ¡Uy, la comida francesa! Estamos como dispuestos a emitir ese enunciado sin necesariamente conocer a fondo la comida francesa, ¿no? Sí, sí, claro. Y bueno, Francia, se promocionaba también a partir de su cocina, sí, obviamente, ¿no? Lo que ocurre es que en el siglo XXI eso pasa a ser una política formal de diplomacia, de lo que se conoce como soft power o diplomacia blanda, ¿no? O sea, ahora que el mundo está globalizado y los países necesitan ubicarse en el escaparate mundial para atraer turistas, la cocina se ha convertido en un poderoso anzuelo, digamos, para atraer gente. Entendido. Al destino. Vos señalás a propósito de la cocina nativa de Uruguay, este capítulo del que dábamos, que curiosamente es el último, se analiza el surgimiento y la progresiva expansión de un conjunto de prácticas y discursos que plantean una actualización de la culinaria uruguaya. Este hecho, que se da en un contexto mundial de revalorización de la cocina y su conquista de nuevos espacios, inaugura al mismo tiempo lo que se puede identificar como un campo gastronómico. La noción de campo fue elaborada por Pierre Bourdieu en 1986 para describir un sistema particular de relaciones e interacciones de alianza, de cooperación, de conflicto, en la que agentes especializados luchan por un dominio de un saber determinado, constituyendo así un espacio social específico. En este contexto, me parece que surge como necesario hacer alguna pregunta, incluso que dialoga con el título. Los sabores de la nación. ¿Por qué usas el concepto nación y no país y mucho menos república, verdad? Es decir, en el entendido que incluso el concepto nación, para nosotros, por lo menos es un concepto que denota ciertas fragilidades y altamente discutido si somos una nación, ¿no? Uso la palabra nación porque en realidad esto es un estudio sobre cómo se construyó la conciencia nacional en clave culinaria. Bien. O dicho de otra manera, cómo se fueron construyendo las identidades nacionales en clave culinaria. Entonces, y en realidad el tema del nacionalismo y de la nación y quién compone la nación, quiénes se sientan a la mesa de la nación, es el tema central del libro. Es verdad que en Uruguay me lo hizo notar una amiga abogada que me dijo, ay, nosotros en nuestra legislación, nación, no sé cuánto, es verdad que se usa poco. De hecho, viste que nos gusta, en esta obsesión que tenemos por diferenciarnos con Argentina, nos gusta diferenciarnos de ellos, que ellos se sienten más nación y nosotros un poco más república, ¿no? En fin. No es contradictorio, pero... no, viste que dije no en lugar de un poco más. No, claro, yo digo, no es contradictorio. Es un estudio sobre el nacionalismo, entonces por eso uso la palabra nación. Bien, y en ese contexto, asumiendo que somos una nación y por lo tanto un colectivo... Pero todos son naciones. El Estado-nación es un invento del siglo XIX. Sí. Sí. O sea, es anterior, pero en realidad, y sobre todo América Latina fue el gran laboratorio donde se experimentó con el Estado de Nación y también con las repúblicas a lo largo de todo el siglo XIX. Bien. Sí, perfecto. Y además no... Digo, y la noción de república obviamente viene de Francia, ¿no? Claro, pero en todo caso, yo qué sé, pensando en la nación hebrea, de pronto no necesitaba el Estado de Israel para sentirse parte de una nación, ¿verdad? Sí, me refiero al Estado-nación, porque, claro, la palabra nación puede tener, igual que patria, puede tener... Claro, es polisémica. Y del mismo modo, mirá que ahí no sé... Igual que la nación charrúa. Viste que ahora estamos por empezar el Mundial... Y yo qué sé, yo no sé si los de Qatar se sienten que forman parte de una nación, ese rinconcito puntual tan lleno de petróleo en una parte... Pero mirá que cuando digo no sé, no lo digo en la textual, sí. No lo sé. Volviendo al tema, hay una cosa que a mí me parece interesante y es, el colectivo que somos, por definición, es un colectivo, porque está integrado por seres humanos que va cambiando, ¿no es cierto? Sí, claro. No, pero me quedé pensando que en realidad nosotros usamos, yo qué sé, la selección nacional. Me estabas hablando del Mundial. Es la selección nacional, ¿no? Sí. Y hay un montón de cosas que son nacionales para nosotros. O sea, creo que es indiscutible que somos una nación. Bien. No, yo simplemente me hago cargo de otra gente que cuestiona que seamos necesariamente una nación
pero bueno, sentir como la idea de ponerlo... En realidad, viste que nosotros nunca llamamos al presidente de la nación, ni decimos porque tenemos que defender a la nación. En general No, decimos pero al país, la república, ¿no? Bueno, pero es... no sé, el Museo Histórico Nacional, el himno nacional, la selección nacional, no sé, la nación también está presente. Sí, sí, sí. Muy presente. Entonces, esto hay un estudio de Bell que es muy, muy bueno, que es el nacionalismo banal. No nos damos cuenta, pero está en todos lados el nacionalismo. Lo que pasa que en el fondo... Los símbolos nacionales. Dale, entremos por ahí. En todo caso, lo que pasa que ahí no sé si son sinónimos, pero que vengan semánticamente de ahí, no sé si responden a que son sinónimos. Pero no lo sé. Y estoy conversando con un antropólogo, así que ¿sabés cómo me voy al rincón? Me voy al rincón y si querés de espaldas. También estoy hablando yo en voz alta, no pasa nada. Lo que quiero decir es que, en todo caso, teniendo en cuenta el origen de lo que somos... lo que podríamos llamar el espacio de la banda oriental, ¿no es cierto? Podemos hablar de un orden culinario propio de este lugar. Quiero decir, en algún punto yo lo que quiero oír es que me suena un poco raro que hablemos históricamente de las identidades culinarias de los países, cuando... Pero solo para molestar, y porque vos estudiaste mientras yo dormía la siesta, que hablemos de eso y que no hablemos de identidades culinarias regionales. Porque quiero decir, me parece que en un lugar, ¿por qué podríamos suponer que en Rivera se come distinto a Santa Ana o en Salto a Concordia? Es que para... Los antropólogos que se dedican a la alimentación, y bueno, yo lo manejo en el libro esto, las cocinas son regionales. Pueden haber, dentro de un mismo país pueden haber diferentes regiones, en muchos casos los hay, o pueden ser regiones que involucren a diferentes países. Exacto. Es obvio que nosotros comemos muy parecido a... muchas provincias argentinas y al sur de Brasil, porque claro, formamos parte de la misma cultura e incluso estamos condicionados por, podríamos decir, una misma cultura material y productiva que es la ganadería. Entonces es obvio que vamos a comer muy parecido. Y entonces desde ese lugar, ¿por qué insistimos tanto en reconocer la gastronomía de los países si en realidad lo que parece primar son las regiones? Por lo que acaba de decir. Bueno, pero yo en el libro demuestro que la cocina criolla tiene una enorme influencia de nuestro, lo que yo entiendo que es nuestro verdadero pasado colonial, que no es el virreinato de Río de la Plata, que dura menos de 40 años, ¿no? Esto no lo tenemos muy presente, hablamos del virreinato como si el virreinato hubiera sido un periodo importante. No duró 40 años. Vos decís, es demasiado corto como para que haya dejado un... Pero como para que además nos hayamos integrado de manera colectiva con otras provincias hoy argentinas o Paraguay, etcétera, ¿no? Fue una experiencia muy breve. 40 años, menos, 39 duró. ¿No? O sea, no es una experiencia importante para la formación identitaria nuestra, ni de Argentina, tampoco. O sea, que ellos reclamen después por un problema que tiene que ver con otras cosas, no importa. Que también está discutido en el libro. Pero entonces, ¿qué es lo que estás cuestionando vos entonces con relación a esas solo 4 décadas? No, yo lo que digo es que nosotros sí, vamos a ver, ¿vos qué estás tomando ahí? Mate. Bueno, ¿de dónde viene el mate? ¿La yerba mate? Sí, no, el hábito. Ah, el hábito. No sé. Bueno, de los indios guaraníes. ¿No? Los indios guaraníes tomaban mate, cuando llegan los padres jesuitas, instalan las misiones, o sea, las reducciones de indios, convierten a la yerba en uno de los principales pilares económicos de un estado teocrático que duró casi 150 años en el medio de 2 imperios gigantescos, los más importantes de su época, ¿no? Y era la yerba y la ganadería 2 de sus pilares fundamentales, pilares económicos. Y eso se popularizó el consumo de mate gracias a las misiones. Igual que el consumo de carne. O sea que ya estaba el antecedente de los, digamos, pueblos indígenas. Sí. Más, por decir así, la consolidación
económico-cultural se desarrolla con los misioneros. El consumo de mate estaba reservado a los chamanes. Lo que hacen los padres jesuitas con mucha inteligencia es popularizarlo, con lo cual se ganan el favor de toda la masa indígena. Claro. Y de paso le erosionan fuertemente el poder a sus competidores, que son los chamanes. Hubo una... Claro. Una lucha por el poder. Cuando Juan Pablo... Pero se democratizó, en definitiva. Cuando Bergoglio, Juan Pablo no, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del Papa, el Bergoglio, pero... el nombre religioso. Sí, sí, Francisco. Francisco, perdón. Llega... Me acordé de un barco y me vino así. Cuando Francisco llega al Vaticano con un mate en la mano, sí, eso tiene una significación enorme. Porque no olvidemos que los jesuitas los habían expulsado de la Iglesia Católica. Y él es el primer Papa jesuita. Claro. Y fue con un mate. Claro. O sea, tiene un significado histórico muy fuerte ese gesto que tuvo Bergoglio. Me acordé, paréntesis, no, ni para nada participo de esta locura anticristina que habita en Uruguay desde hace tiempo. La postura irreflexiva e irracional, ¿de acuerdo? Soy una persona con mirada crítica hacia Cristina y hacia muchos otros, ¿de acuerdo? Pero me acuerdo cuando Cristina... ¿Te acordás vos? Del chiste que le hizo Mujica más, dice, ¿cómo le va a regalar un mate a un argentino? No, pero no solo le regala. ¿Vos te acordás de esa imagen? Sí. Que le regala y le dice, ve, por acá usted... Sí, claro. Y el Papa la miraba como, ¿qué pasó acá? ¿No? La doña me está diciendo cómo es, qué es y cómo debo usarlo. Sí. Bueno, entonces, pero también, si vemos los recetarios del siglo XIX y los menús de los banquetes que se servían al presidente de la República y las crónicas del siglo XIX, nos vamos a encontrar con que el que era el plato nacional en 1890 era la carbonada. ¿Ah? La carbonada con frutas. Se servía en un zapallo, ¿no? Carne estofada, choclo. ¿Cuándo fue la carbonada el plato nacional entonces de nuestro? Y en 1890 tenemos crónicas, recetarios y banquetes que muestran... Hay una crónica que dice, y entonces llegó el gran plato nacional, la carbonada con frutas, con sus peras y sus duraznos. ¿Bien? O sea, un plato agridulce. Sí. Encontramos también que los locros, las mazamorras, se consumían, muchos platos de maíz se comían. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí teníamos el mate, la carne, en buena medida por influencia de las misiones, que tenían en nuestro territorio, en la banda oriental, sus estancias, ¿verdad? Pero también el espacio peruano, o el espacio andino, estaba presente. Fuimos 3 siglos un arrabal del virreinato del Perú. Pero ¿y ese espacio andino en qué? En los platos que estoy diciendo, mazamorra, locros, carbonadas, son de esa tradición. Y estaban presentes. Lo que pasa es que después los dejamos de comer y los olvidamos. Pero, ¿y por qué acá se esfumó y, por ejemplo, en Argentina no? El locro. Porque tengo una tía política que vivió años allá y ella hace locro. Claro, porque ellos conservan en las provincias andinas. Bueno, Argentina no solemos conceptualizarlo como un país andino, pero es un país andino. Claro. Muy andino. Claro, en todo caso es un país que, entre otras cosas, también es andino. Claro. Y tienen un montón de provincias que además son, algunos sostienen que son donde se encuentran las cocinas más antiguas de la Argentina. Esos platos que siguen vigentes. Bueno, y esto me ayuda a ingresar en otro asunto que tiene que ver, bueno, por lo pronto, recién hablabas de la carbonara con frutas que para mí cuando lo leí constituyó una verdadera novedad, ¿no? Claro, sí, es una de esas cosas que no se saben. La mayoría, supongo que para la mayoría también, ¿no? Ahora vas al boliche y dices, uy, y yo, eso no sabés que la carbonara con fruta era lo que comemos cada 25 de agosto. Ahora, ¿y hay alguna...? Además es muy gracioso porque esos datos yo los obtengo a través de el que fue el cocinero del presidente Julio Herrera Llobes, que publica un libro. Era un personaje de la época. Aparece en todas las caricaturas que de la prensa de esos años, en los años en que fue presidente Julio Herrera Llobes. Además después le siguió cocinando. Julio Herrera Llobes se fue arruinado de la presidencia y él le seguía cocinando para los amigos y todo, y no podía pagar a Julio Herrera, y él lo hacía igual, ¿no?
Pero es todo un personaje y parece que... O sea que esto de personajes cocineros, personajes famosos, no es de la hora necesariamente. No, en la Edad Media encontramos que algunos cocineros les entregan escudos de armas. No es una novedad eso. En la prensa de la época lo caricaturizan a Julio Herrera como que lo único que hizo su gobierno fue incorporar la alta cocina, claro, la gastronomía. Aparece siempre Pascal, que era su cocinero. Bien, y hay huella previa, es decir, hay algo de la cocina pre-española, ¿hay algo? Lo que tenemos son datos de la arqueología. Lo que pasa que sabemos qué productos consumían, porque aparecen en los yacimientos. Incluso hace unos años descubrimos que algo que fue... Claro, esto es lo que tiene. A veces queda en la academia y no se traslada a la población en general. Pero hace ya como 20 años, se descubrió, a partir de estudios de fitolitos, que son restos vegetales fosilizados, que en nuestro territorio teníamos cultivo de maíz y de porotos, que nosotros pensamos que la agricultura sí, no se conocía. Sí. Obviamente no era la base de la alimentación de las poblaciones originarias de Uruguay, de lo que hoy es el territorio uruguayo. Uh-huh. Pero sí complementaria, y conocían la agricultura. Pero digámoslo así, una vez que llegan los españoles, no hay una mínima chance de mixtura de ciertas es que, claro, prácticas alimenticias. Se dio un proceso diferente en nuestro territorio, porque eso lo podés ver con claridad en otros lugares, ¿no? Igual, hoy me hablabas del puchero. Si vemos el puchero uruguayo... pues yo lo comentaba antes de que empezáramos la nota. Si vemos el puchero, que en algunos recetarios aparece como puchero nacional, hablando de la nación, en recetarios del siglo... sí, siempre que podés lo vas a meter. No, Estoy jugando. No, pero la idea... pero me gusta que me lo digas. Vos ves los productos que aparecen en el puchero, lo que nosotros... ¿Qué tiene un puchero en Uruguay? Tiene carne, tiene alguna otra cosa de carne, ¿no? Puede ser cerdo, chorizo, morcilla incluso. ¿No? ¿Pero qué tiene? Papa, zapallo, choclo, boniato. Sí. ¿No? Son todos productos americanos. Vos vas a los pucheros, que hay muchos según las regiones en España, que es supuestamente donde viene nuestro puchero, que en realidad eso... tiene un antecesor que es la dafina, que es un plato de la tradición judía. Vas a encontrar que el puchero son carnes, generalmente en salazón, pero tienen garbanzos, uh-huh, tienen col, pero nunca tienen papa, el puchero contemporáneo, pero no le van a poner nunca zapallo, no le van a poner nunca boniato y no le van a poner nunca choclo. Claro. En España. O sea, ahí podés verlo en los productos. Ahora, en los procedimientos culinarios, ahí no tenemos información, porque lo que nos queda de la prehistoria son los restos materiales, pero no los procedimientos, no cómo se combinaban esos productos. Vamos a una breve pausa y volvemos a conversar sobre otros contenidos del libro. Y de paso, permítame, ¿te tomas otro café? Sí. Sí, ¿no? ¿O no? No, sí, no, bueno, como quiera. Nos vamos a la pausa y seguimos conversando con Gustavo. Y Gustavo, ¿y cómo sos vos como cocinero? Desempeño medio, bien. O sea, clasificás a una Copa Internacional, digamos. No, con el lenguaje del futbolero. Sí, pero no sé si clasifico. No bajás a la B, pero... No bajo a la B. Pero tampoco soy muy sofisticado. No sé hacer un hojaldre. Claro. Bien. Luego de la pausa, estamos conversando, repito, les quería invitar para lo que va a ocurrir, una cosa maravillosa que es las noches de las librerías, ¿verdad? Que ya está instalado, en particular para la invitación que hace Banda Oriental,
este viernes desde las 8 de la noche en el Galpón, allí en la librería Banda Oriental, la que está lejos del Galpón, 18 de julio, 16, 18. Tengo la alegría de darme una panzada porque voy a charlar con formidables escritores y autores de Banda Oriental, entre ellos en el cierre, como para que sea un verdadero banquete literario, Gustavo Laborde, con su Los sabores de la nación, cocina e identidad en la historia del Uruguay. A propósito, les recuerdo que el libro sale 890 pesos, pero que lo recontra vale, pero además quiero decir que si te sumás a Lectores de Banda Oriental, que es el club de libros más grande del Uruguay y del continente, hace más de 40 años. Yo soy de los que cree que en 40 años cambiamos bastante la forma de comer nosotros. Sin duda. ¿Verdad? Otra cosa, Gustavo, ¿podemos jugar? Haceme la luchada, que somos más o menos la misma generación. Sí, soy del 65. Perfecto. ¿Está? Somos de la misma generación. Bien. ¿Qué nos hubieran dicho de nosotros si nuestra mamá nos hubiera dicho, tomá Gustavo, come algo, y te hubiera dado una banana y hubiera salido a la esquina a comer una banana ¿Qué te hubieran dicho los compañeros? ¿No sentís que hubieras sido hostigado? A lo mejor tienes compañeros muy probos, ¿no? ¿Por comer banana? Sí, por comer banana en la calle. No se comía en la calle, Gustavo. No, que no se comía en la calle es cierto. Sí, bueno, sí. Primera cosa. Sí, y menos un varón con mandato de ser heterosexual, porque si no sos un enfermito, llevarte una banana a la boca. No me pasó. No, claro que no te pasó, porque no estaba en el radar. No, obvio. Pero ¿y quién hubiera dicho hace 20 años que ibas a pagar una pequeña fortuna por comer un pedazo de pescado crudo envuelto en una alga misteriosa? Una pequeña fortuna. Que es el sushi. A mi hijo, 9 años tiene. Hay mucha gente que nunca probó el sushi. Le gusta el sushi. Claro. Pero todavía no sabe, a pesar de que les decimos, lo inmensamente caro que es. Claro. Y come sushi como galletitas Lulú. Claro. No. Bueno, sí, claro. Ahí tenés, ¿no? Bueno, hay un montón de aderezos, de verduras nuevas. ¿No te acordás cuando se puso de moda la rúcula? Claro. No, sí, claro, la rúcula. Yo soy de la época que mi madre, ¿te acordás el dicho? Más regalado que perejil de feria. Sí. Pero mi madre, cuando yo era niño, decía, dicen más regalado que el perejil de feria, pero el perejil te lo cobran, decía mi vieja. O sea que no sé cuándo fue regalado el perejil. La otra vez hablaba con un maestro, un crack, Julio. Pará, todo esto después de la tanda. Porque si no... pará, chiquilines. No, me olvidé. Me distrae. Perdón. Les quiero recomendar, y a vos también, aunque seguramente ya lo sabés, que el Club Lectores de Banda Oriental te posibilita todos los meses, en la comodidad de tu hogar, es como un delivery, pero de libros que ya existen hace más de 40 años, golpean la puerta de tu casa y te traen el libro. La novedad, en este caso, la de este mes, que es una argentina notable, Carolina Zborowski. Es una novela que se lee así, La Concordia se llama. Es una novela preciosa, bien escrita, muy bien escrita y que no podés parar de leer. Este libro, que además incluye un prólogo formidable, bueno, es una de las características de Lectores de Banda Oriental, en este caso de Ana Fornaro. Bueno, les cuento que el libro te lo llevan a tu casa. Vos elegís en qué lugar. Si es en tu casa, en la casa de tu novia, de tu novio, de tu esposa, de tu esposo, de tus padres, qué sé yo. Pero además... ahí cuando llega a toda parte del país, todas las grandes ciudades, las más chiquitas y los ámbitos rurales también, a través del Correo Uruguayo, llega el libro, sin costo adicional por envío. Sale nada más que 350 pesos. 350 pesos y recibís menos de $10, un libro todos los meses, de alta calidad. Uruguayos, nacionales, hombres, mujeres, clásicos, incipientes. Hace poco publicaron el recetario de la memoria de Hugo García Robles con un prólogo mío. Me acuerdo, y yo fui un poco amigote. De Hugo. Y él decía, milanesa al horno. Bueno, él hablaba de la sana ortodoxia, ¿no? Sí, yo lo sigo bastante. Yo le digo, llámele de otra manera, pero no le llame milanesa. Porque milanesa es carne empanada con pan rallado, huevo y frita en abundante aceite, ¿no? Bueno, lo conociste, trataste, bueno... Ya, sí, trabajamos juntos en el diario. Él reivindicaba eso, ¿no? A propósito, 099-626-696 es el WhatsApp que ya mismo tenés que mandar. 099-626-696, porque
Una novedad, no solo recibís el libro, no solo tenés 20% de descuento en, por ejemplo, Los Sabores de la Nación. 20% de descuento. Es un libro que no puede salir menos de 1.000 pesos. De hecho, sale menos, sale 900, 890. Pero además, si sos de lectores de Banda Oriental, es que es gordito. Te ahorrás 200 pesos, ¿eh? Es que es gordito. Y bueno, comida, ¿no? 200 pesos te ahorras en el libro. Y 350 pagaste el libro, sé que lo estás pagando 150, mira vos. Bueno, pero además quiero decirte algo. A los oyentes de La Mañana en Camino, para los oyentes hay un regalo muy especial. Y van a recibir, además de este libro, otros 4 libros de lectores de regalo. O sea que recibís 5 libros en tu casa. 099-626-696. Manda la palabra suscripción, tu nombre y tu apellido. Te llaman de Banda Oriental, seguramente Cristina, 099-626-696. La palabra suscripción. Este es un regalo para los oyentes y televidentes por el canal YouTube de La Mañana en Camino. 099-626-696, lectores de Banda Oriental. Estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos conversando con el antropólogo Gustavo Laborde, Los Sabores de la Nación, cocina e identidad en la historia de Uruguay. Dice Lourdes, soy admiradora de Laborde. ¿Cuánto sabe? Y qué bien lo transmite. Y yo coincido. Dice Miguel, el chat ficticio de Eduardo Aguerre es un lambeta, le encanta estos juegos. ¿Habrá uno anterior? No me doy cuenta. Jenny dice, te recuerdo en TV Ciudad explicando cine y comidas. Es verdad, hicimos un ciclo. ¿Echás de menos eso? No. ¿No? El ladrón, el cocinero y su amante, ¿no? De Greenaway. Greenaway. Porque ¿te acordás de aquella escena en la que quedan encerrados en el camión con los productos putrefactos? Sí. Qué maestro. Sí. Porque me generó un malestar físico. Mira que soy bravo. Pero Greenaway dominó el cine durante unos años, ¿no? Era como el gran director. Sí, el vientre de un arquitecto. Sí. Yo lo recuerdo mucho. Sí. Lo recuerdo y la verdad que a mí me copaba, me interesaba mucho. Me generaba mucho interés. Pero ahora que asocié con el tema de la comida. Bueno, en algunas cosas habíamos quedado a propósito de cocina e identidad en la historia de Uruguay. Repito, este libro acaba de ser editado, fue presentado en el marco de la Feria Internacional, ¿no? Sí. ¿Cómo estuvo esa presentación? Muy bien, porque me acompañó gente muy importante. Pablo Soaín, antropólogo, especializado en antropología del turismo. Ana Ribeiro, subsecretaria, historiadora, ¿no? Divina Ana. Divina. La gente quedó muy copada además con ella. Y nada menos que Gerardo Caetano, que muy generoso en sus elogios, excesivamente generoso en sus elogios, así que me fue muy bien. Qué grande. Bueno, les recuerdo que vamos a estar con Gustavo, con Gerardo también, entre otros, claro. ¿verdad? El viernes en la noche de las librerías. En los libros de cocina que se publicaron en la segunda mitad del siglo XX, el discurso nacionalista desaparece por completo. Un poco después del fracaso de ese primer intento, ¿no? Sí. Y agregas, por su contraste con la retórica patriótica que caracterizó la producción anterior, llamaremos a este periodo como el de la cocina innominada, ¿no? ¿Es la que todavía saca pecho o ya eso fue superado? Yo creo que esa cocina es una cocina no enunciada, porque yo hablo mucho de, digamos, unas prácticas discursivo-culinarias. Sí. ¿No? Es un poco técnico, pero es lo que pasa que es preciso. Y esa cocina es una cocina que es esa que no se denomina ni se conceptualiza como cocina uruguaya, pero es la que se hacía en la casa de las familias durante generaciones y generaciones. O sea, se preparaba y se comía. Y hay un repertorio de platos que podrán tener diferentes orígenes, pero que nosotros más o menos identificamos como que los hemos comido. Pascualinas, pizza, fainá, pastas, milanesas, zapallitos rellenos, niños envueltos, pucheros, pastas frolas. Guisos, ¿no? Guisos. Esas cosas, ¿no? Que era lo que se hacían y se sigue haciendo. Algunos de ellos están en franco retroceso, como los zapallitos o los niños envueltos, o el pastel de carne. El pastel de carne no tanto porque a la gente le gusta mucho. Sí. Que por otra parte, a veces yo pienso en el trabajo de ustedes y es tan difícil de ponerlo arriba de una plataforma porque tiene tantísimas variantes. Para mí, pastel de carne es con boniato.
Porque mi vieja toda la vida hizo el pastel de carne con Sí, a mí me boniato. gusta. A mí es la variante que más me gusta. Pero medio como después de grande descubrí que podía ser pastel de carne, que a propósito, los argentinos le llaman pastel de papa, ¿no? Claro. Que lo que nosotros le llamamos pastel de carne, que podría ser de papa, como una, para mí una cosa, pero tiene que ser dulzón. Bueno, eso también, nosotros desde Montevideo muchas veces ignoramos cómo se come en las zonas rurales. Claro. Y por ejemplo, las albóndigas en las zonas rurales suelen ser dulces. Claro. No solo porque llevan pasas de uva, sino porque le agregan, y en algunos casos, mucho azúcar. Yo recuerdo que una vez me pasaron una receta que era 1 kilo de carne, 1 kilo de azúcar. Claro. Y estaba con ¿Para albóndigas? era para un pastel de carne. Bien. Y estaban haciendo mi trabajo de campo en Nico Pérez, este pueblo ahí, y unas mujeres, para celebrar el aniversario del pueblo, habían publicado un recetario. Yo las fui a conocer, a tener unas charlas con ellas para informarme, etcétera. Y me acuerdo que les conté esta receta y me decía, uy, no, pero eso es muchísimo. Yo le pongo medio kilo de azúcar. Claro. Y sigue siendo muy dulce. Mucho, ¿no? sigue siendo mucho. Y Claro. en un momento medio que me obsesioné y fui a otro pueblo, Capilla del Sauce, y hablando con una señora, en un momento vio mi preocupación por las morcillas, por las albóndigas dulces, y me dice, pero mijo, yo nunca en mi vida hice albóndigas saladas. Eso come mi hija cuando va al CAIF, como diciendo, es cosa de ustedes, eso de allá, de la ciudad. Claro. ¿No? O los guisos de sangre. A ver, ahí me pierdo. Y bueno, cuando se carnea la sangre Se usa. Obviamente. Y se hacen guisos de sangre que pueden ser dulces o pueden ser salados. Pero que la sangre como un ingrediente... Y es como si fuera una morcilla, en lugar de ponerla en tripa, pero se cocina. Claro. Y bueno, en las zonas más de frontera, que tienen además productos que no pasaron por la aduana. Claro, claro. Entonces te dicen, bueno, si tenés cáscara de naranja le ponés, si tenés coco le ponés, si ponés chocolate le ponés, ¿no? Eso puede ser dulce o puede ser salado. Me acuerdo de una señora, porque además esto en cocina es muy interesante, porque en cocina es tan importante la tradición como la innovación. Entonces, una señora muy mayor me estaba diciendo, bueno, a mí me encanta cuando así de tardecita, ¿viste? Cuando empezás a languidecer, me como un poquito de guiso de sangre, le doy un golpe en el microondas y ahí ves esos dos mundos, ¿no? Pero, pará, me pongo el ancla en esa frase. Tradición como innovación. Tradición e innovación, las dos cosas son importantes. Me parece que es un oxímoron precioso porque es como una... Bueno, la vida nuestra, de cada día, ¿no? Es que nosotros incorporamos rápidamente muchas cosas en comida, muy rápidamente. Y entonces, ¿cómo se puede hablar? Pero mira que estoy para molestar en una buena. Sí. Entonces, ¿cómo se puede hablar de tradición cómo se puede hablar de identidad si está necesariamente sometida a la tradición y cruzada por la avenida innovación? Pero es que estas 300 páginas que tiene el libro, yo creo que soy a veces incluso muy insistente en este concepto. La identidad es un objeto altamente volátil. Sí, señor. Primero que además no tenemos una sola identidad, ¿no? Vos podés ser, yo qué sé, de nacional, heavy metal, vegano, no sé, y blanco. Gamer y blanco, yo qué sé, ¿no? Después que esas identidades van cambiando. Y después todo esto es para demostrar que la identidad de los uruguayos como tal no existe, sino que es una continua construcción. Yo por ahí digo, la identidad de los uruguayos está en cocina, no en la cocina. En cocina, en el sentido de que se sigue cocinando en las ollas, los sartenes, los recetarios, los restaurantes, ¿no? Es un cambio constante. Entonces vamos a encontrarnos que los orientales del siglo XIX comían de una manera. Por ejemplo, la presencia del maíz en la mesa de los uruguayos del siglo XIX. Desde mediados del siglo XX son pocos los hogares en los que el maíz ingresa de manera directa. Claro. Después nos vamos a encontrar que para 1946, o 47, ahora me vino la duda, 47, sí, 47, ANCAP manda a escribir un recetario a la escuela de economía del hogar del Crandon, que es el origen del libro del Crandon. Sí. ¿Ah? Y dicen en el prólogo, porque a diferencia de otros países de la región, los uruguayos hacen poco uso del maíz. ¿Qué quiere decir eso? Que los uruguayos del siglo XIX, que comían un montón de maíz,
esa nación, ese país había cambiado tanto que los nuevos uruguayos ya no comían maíz. Claro. Y fue tan relevante que desde un ente del Estado se intentó incentivar el consumo de maíz. Y no ocurrió. No, me sonrío porque lo situaste antes del 50, ¿no? Sí. No quiero meterme en arenas que pueden ser malinterpretadas de carácter político partidario. En general no tengo miedo en meterme, pero simplemente que ahora no quiero. Pero vos te acordás que en el marco de la muy cuestionada gestión de ANCAP en general, en el marco de las anteriores administraciones de la República, de la Nación, se hablaba mucho de que ANCAP, imagínate ANCAP, qué locura, todas las cosas que se le ocurre hacer. Por ejemplo, perfumes, ¿no? En la administración se diciendo esto estaban pasados de rosca, hasta pensaron en hacer perfume. Lo que quiero decir es que si nosotros pensamos en la historia, hubo un momento en que ANCAP dijo a la gente cómo tenía que comer porque le faltaba maíz. Quiero decir, esta cosa de que las empresas públicas se metan en muchas cosas, por lo menos no la inventó Sendik. Después te parecerá horrible la gente de Sendik. Hablando de identidad, ¿no? Tomo la frase de otro autor que dice que Uruguay es un caso típico de identidad conducida por el Estado. Claro. Conducida por el Estado. En Uruguay, muy pocas cosas pasan por fuera del Estado. ANCAP no solo tuvo el monopolio de la destilación en suelo nacional de alcohol, ¿verdad? Sí. En Uruguay llegó a ser el Estado llegó a tener el monopolio de la extracción y comercialización de los camarones durante décadas. Los pescadores de las lagunas de Rocha o de la laguna de Balizas recuerdan a uno de los más veteranos, en la época de la dictadura, cuando se instalaban los campamentos militares para controlar la captura y comercialización del camarón. Claro. O sea, el Estado uruguayo tuvo el monopolio de los camarones. Bueno, pero para... O sea, pero eso no viene de la nada. Viene, entre otras cosas, te lo tiro como hipótesis, porque Uruguay, la historia del Uruguay, la construcción identitaria del Uruguay, el lugar de Gupica, los vecinos que tiene, obligaban a que, o desarrollamos la identidad o andás a ver cómo nos va. Eso en el caso uruguayo es muy acusado, está muy subrayado eso. Pero no es mucho menor en los otros casos, porque lo que le pasó a todos los países postcoloniales, y Uruguay lo es que después de la experiencia colonial tuvieron que construir sus naciones. Por eso el Estado es el que construye el nacionalismo. Ajá. ¿No? Es la nación la que construye el nacionalismo. Sí. No es al revés. Sí, sí. Entonces, todos los países, y en ese caso, los recetarios, los primeros fueron... los recetarios mexicanos, que se publican en 1831, los dos primeros. 1831. Acá jurábamos la Constitución. La Carta Magna es del 28 de ellos, ¿no? Todavía no existía, hablando de nación, ¿no? Todavía no existía el himno nacional, el Museo Nacional. Claro. Todavía la nación no estaba construida. Las primeras definiciones sobre una identidad nacional popular concreta está en la cocina. Después de ahí, todas las repúblicas americanas van a sacar sus recetarios nacionalistas. En el siglo XIX, Uruguay va a ser el último. En 1904 se publica la Cocina Oriental. Los recetarios fueron función y reflejo de la construcción de las naciones en América Latina. Y desde esa perspectiva, porque tenemos que terminar solo por eso, ¿no? En todo caso, están todos invitados para que nos acompañen el viernes creo que nuestra charla es a las 10 de la noche. Sí. ¿No? Esa permanente cocción, ¿verdad? En la que está la identidad, que es un axioma que yo abrazo y que además me alegra, porque significa que estamos en construcción permanente. Es inevitable, es como la ley de gravedad. Entonces, loco, dejémonos de embromar con que, es más, a mí me fastidia bastante, lo digo, que si Gardel donde nació, que si el dulce de leche y cosas, porque digo, ¿por qué habríamos de suponer que fue de este lado del río? No, a mí en particular. Entiendo que algunos lo necesiten y no adjetivo mal a eso. Simplemente yo no participo de esa lógica. Lo que quiero decir, si estamos en construcción, este momento, ¿dónde nos halla? Porque yo creo que estamos en condiciones de mirar para atrás y reconocer como una línea de cierta trazabilidad. Y hay otras cosas en las que miramos para atrás y decir, esto nació hace media hora. Sí, y es muy probable que dentro de 20 años las arepas sean
un plato que se consuma de manera popular, que todo el mundo sepa hacer arepas, etcétera. Sí, claro, es decir, claro. Eso está ocurriendo. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en transición, pero siempre estamos en transición. Siempre, es inevitable, el cambio es inevitable. Es inevitable. El asado, vos, Gustavo, que vos escribiste sobre el asado, que sos experto en el asado. Sí. ¿No sentís que ha cambiado muchísimo, muchísimo. En muy poco tiempo? En muy poco tiempo. La forma en que comemos y qué tipo de cortes. Los cortes. La forma en que asamos, ya cada vez menos complejo de usar el carbón. Claro. Cada vez más. No hay razón para no usar carbón, ¿verdad? Cada vez más mujeres haciendo asados. Claro. Incluso en la restauración pública. Hay parrilladas que cocinan las mujeres el asado, que son parrilleras. Ya eso, antes capaz que alguien se daba media vuelta y se iba si veía una mujer. El punto de la carne no ha cambiado muchísimo. El punto de la carne, pero ha cambiado y es gracioso porque la primera descripción que se hace de un asado en el Río de la Plata se hace acá en Montevideo, las afueras, precisamente la hizo Carrillo de la Bandera, que fue el que vino a trazar la ruta postal del recién creado Virreinato del Río de la Plata. Y dice, en un momento, describe a estos mozos nacidos en Montevideo con toda propiedad, le llaman gauderios, mal vestido, peor camisa, y dice, en un momento, le sacan la rabadilla y le hacen unas picaduras por el lado de la carne, la asan mal y medio cruda se la comen. Cuando nosotros éramos chicos, que somos de la misma generación, la gente solía preferir el asado muy hecho, la carne muy hecha. No quería eso que... Mi viejo todavía. Claro, bueno, mucha gente quiere la carne bien cocida. Las nuevas generaciones están mucho más adaptadas a comer la carne en un punto más razonable. Sí, la corremos de atrás igual y con los parámetros más internacionales, ¿no? El otro día vino una amiga española que estuvo en el Congreso de Nutrición. Claro, le das la carne a ellos y... Lo que para nosotros aún lo que es crudo para nosotros, para ellos es muy cocido. Claro, el jugoso nuestro... es en el mejor de los casos, el jugoso es término medio de ellos, en el mejor de los casos. Sí, un chuletón vasco o una bisteca a la fiorentina están un minuto de cada lado. Yo he visto en Madrid a unos argentinos no comerla, el chuletón. Dicen, porque, yo esto no lo puedo comer. Porque está crudo. Porque les parece que lo está pincho crudo. Y muje, ¿no? La famosa frase que decíamos. Les parece que está crudo. Bien. Entonces... Pero digo... en el siglo XVII, porque esa es la descripción del asado, era muy cruda. Claro. Después pasa a ser cocido. Ahora estamos de nuevo... O sea, cambia. Eso, cambia. Cambia constantemente. Y la identidad es así. Bueno, poner vegetales arriba de una parrilla. Decime, ¿cuándo? Claro. Hace 70 segundos que empezó. Sí. Y ahora es la cosa más, ¿no? Bueno, en realidad, Damaso Antonio Larrañaga, en su maravilloso, lo recomiendo a la gente que lo lea, Viaje de Montevideo a Paysandú, en un momento dice, describe los asados y qué sé yo, cómo hacen el zapallo, el rescoldo, porque tampoco están nuevas las verduras, el zapallo siempre estuvo. Sí. Y dice, todo fue sazonado a la manera del país. 2 puntos. En todo entra el zapallo. Claro. Para mí sí te acordás. Y el zapallo, cuando éramos chicos, comíamos un solo tipo de zapallo. Claro, el criollo. Sí. Y ahora vos vas y encontrás distintas variantes, ¿no? Sí. Bueno, lo que quiero decir es que insisto en hablar de este libro desde la perspectiva que es un libro para todo público, de permanente consulta, que está llamado a transformarse en un clásico, del mismo modo que el asado, que a propósito está agotado, ¿no? Sacaron una reedición nueva, con muchas fotos. Bien. Sacaron, digo, Banda Oriental. Sí, Banda Oriental, ¿verdad? Bien, fenómeno. ¿Y tenés datos a propósito de cómo va la venta de esto? No, porque recién salió. Recién arranca, ¿no? Sí. Vos ganás, como todos los escritores, el 20% de la tapa del libro, ¿no? Yo pensé que era el 10. El 10, perdón. Uy, estaba por hacer un libro. No, me confundí con el 20% del cuento de lectores. Bueno, pero eso desde Mick Jagger hasta mí. O sea, todos los autores... Siempre digo, mirá, si hay una profesión en la que podemos saber exactamente cuánto gana es el escritor. Sí. ¿Cuánto vendiste? 10%. Pero en la música es lo mismo, 10% es el autor. Pero ahí está más bravo y mucho más ahora en saber cuánto vendés, ¿no? No sé ahí, porque ahí ahora el negocio musical ahora es editorial también. Pero el libro, bueno, también estaría la plataforma digital de los libros, ¿no? Uh-huh. Pero esto sale $200, grosso modo. $200 ganás $20 por libro. Sí. ¿No? ¿Vendiste 1000? A 20... No vale $200, ¿no? ¿Eh? No vale $200, ¿no?
No, ¿Ah, sí? no, 20 dólares, 20 dólares quise decir. Me confundí. 20 dólares ganás $2 por libro. Chao. Sí. Si vendiste 1.000, metes un 2.000. Sí. ¿No? 2.000 que te llevó, $2.000, y a vos te llevó 78 años de vida, seguro. Bueno, eso es una discusión. No, porque la editorial tampoco lleva No. ahí mis amigos de la distribución. Tengo amigos ahí, no quiero hablar mal de nadie. Pero Puedo decir que a nuestros hijos tenemos que recomendarle que sean distribuidores. no sé, pero está ahí. Bueno, yo te agradezco mucho, Gustavo, la visita primero y el libro después, o primero el libro y después estamos en construcción también en los agradecimientos. Y nos reencontramos el viernes. Y además cada uno de estos ítems me parece que son súper propicios para que conversemos sobre quiénes somos estos, que somos nosotros, y que no somos de una única manera, ¿verdad? Y a mí me parece buenísimo empezar a sacarnos con peine fino esa locura de querer ser de una manera. No, pero además en el caso de la alimentación hay una atomización, hay una multiplicación de las maneras de comer. Porque ahora tenés a los veganos, a los vegetarianos, a los celíacos, o sea, las intolerancias, las creencias, los rechazos que tiene la gente han multiplicado. Ahora, en una misma mesa familiar, y lo piensa la gente en su casa, de repente son 4 y comen de 3 maneras diferentes. Sí, señor. Sí, señor. Exactamente. Y eso habla de un nuevo tiempo, bueno, que también implica... Y otras cosas, ¿no? Nos quedó... Para la próxima, hablar de la comida de un país... sin tener en cuenta de qué clase social sos, de qué ámbito cultural venís, y creer que todo va en un mismo paquete, es tan absurdo como me enseñó un colega tuyo, arquitecto además, en la Flaxo Argentina, cuando fui a tomar algunos cursos, que nos dijo, nosotros cuando vamos a los museos y vemos qué platos usaban, qué vasos usaban, qué muebles usaban, y cómo se vestían las personas, bueno, tenemos que agregarle a todo eso, qué muebles usaban, qué vasos usaban, los ricos. Bueno, por lo general es de lo que tenemos más datos a nivel histórico, porque los pobres nunca están representados. Y además a nadie se le ocurrió guardar... Quiero decir que la perspectiva de clase está presente en el No, pero por eso te por eso te dije que omití hacer una referencia. Sí, chivo. Sí, no, ni hablar que sí. Bueno, gracias, querido.